Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a su programa Mujeres en la Verdad. Qué bueno que están nuevamente con nosotras para caminar juntas a través de la palabra del Señor y para que juntas podamos ser transformadas y edificadas. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Si usted es bendecida con este programa, compártalo con otras, porque es nuestro anhelo que la palabra del Señor llegue a cada una de las vidas de ustedes y de otras mujeres para que puedan crecer junto con nosotras. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo está Angélica Melo de Curi. Así es. Bendiciones, hermana. Sean bendecidas. Hoy vamos a hablar de un atributo de Dios que la verdad que es precioso y que por él nosotros podemos decir que estamos en él. Hablamos de la misericordia del Señor, ese atributo que viene del Señor y que nos da aquello que no merecemos. Angeliquín, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué podemos decir? La misericordia de Dios es la cualidad por la cual Él perdona los pecados de los hombres y nos muestra compasión y también bondad. La misericordia es un aspecto de su carácter íntegro y su relación con nosotros. Las Sagradas Escrituras siempre nos dicen que Dios es misericordioso, que Él es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y Romanos 5:8 nos habla de lo que es misericordia realmente. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no solamente muestra su amor en palabras, sino con hechos. Dios es compasivo con los que sufren. Tú bien lo has dicho, Angeliquín, lo dice la palabra también, y cada uno de los que hemos venido al Señor sabemos que Él es un Dios de misericordia, porque lo hemos vivido, así mismo. Esa misericordia en carne propia, pero otros que escuchan y que no han conocido esa misericordia del Señor o no la han entendido, pueden decir, pero ¿cómo es que Dios es misericordioso? Y estamos en un mundo donde se sufre tanto, donde Él permite tanto dolor, vidas inocentes están padeciendo. Entonces, ¿dónde está la misericordia del Señor? Explícanos eso. Bueno, Ruth, teológicamente, sabemos que Dios es bueno y nosotros hablamos Dios es bueno, lo cantamos, lo bailamos, Dios es bueno, pero cuando vemos el problema de tanta maldad en el mundo, como por ejemplo la película, no sé si tú la viste, de Sound of Freedom, la vi, muy buena. De tanta maldad, y aún en nuestra vida cuando llega una situación difícil, divorcio, un cáncer, un problema grave, bueno, nosotros comenzamos a hacer nuestra pregunta, es decir, ¿cómo es que el mal que impera en el mundo entero y en mi vida, y dónde que está ese Dios misericordioso al cual yo he confesado de boca? Sí. Se llama eso confesionalmente. Sí. Y entonces yo quisiera que viéramos algunos de estos dos partes en este compartir contigo. Primero, realmente lo que dice la palabra acerca de lo que es de la misericordia de Dios. Y tengo algunos casos muy conocidos. Sí. No nada. Por ejemplo, de que podemos hablar de
¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios con las vidas de los hombres? Entonces, vamos a ver esos casos, Angélica, porque así, viéndolo claramente desde la palabra del Señor, vamos a abrir nuestros ojos más claramente para saber que realmente la misericordia del Señor nos rodea cada día. Así es. El primer caso es con los israelitas en el desierto, en Éxodo 16:3. En el segundo mes que salieron, acabando de salir prácticamente, salieron de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Oye, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces le dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: esta tarde Dios le va a mandar a ustedes pan. Y mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Dice Él, para que ustedes se murmuren contra nosotros. Dijo también Moisés: Dios ha oído sus murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. ¿Nosotros qué somos? Eso es algo muy importante, Ruth, que las murmuraciones no son contra nosotros solamente hablando, sino que cuando nos quejamos y cuando nos ponemos en contra, nos estamos quejando y murmurando de Dios. Angeliquín, este pasaje muestra dos puntos, veo yo así inicialmente, muy importantes, como tú acabas de decir. Un pueblo que se quejaba, que murmuraba contra el mismo Dios que era el que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y aún así, en medio de ese pecado de queja, murmuración, ingratitud, entonces el Señor, Dios decide enviarle alimento. Explícanos cómo se ve claramente la misericordia del Señor ahí. Bueno, realmente, Ruth, lo que yo vi en este pasaje es que Moisés entendió lo que nosotros no entendemos. Y esto es que nosotros pensamos que el camino siempre va a estar sin problemas. Y cuando llegan las tribulaciones nos quejamos. Igualito que ellos, nos deprimimos, nos rebelamos y no sabemos que cuando lo hacemos nos estamos rebelando contra Dios. Entonces no entendemos los porqués de la situación que nos llegan de repente. Pero igual que ellos, 40 años en el desierto y vivían quejándose, viendo las circunstancias de su vida. Pero igualito hacemos nosotros. Y es una cosa muy importante, porque en 1 Corintios 10, del 1 al 4 y el 5 dice que los más de ellos, Dios no se agradó. Tenemos que saber eso, que Dios no se agrada con esa actitud. Dios escogió ser misericordioso con su pueblo y los amó a pesar de su rebelión. Pero Él eligió bendecirlo, pero no estuvo conforme. Y oye lo que Él dijo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, comida, protección, y todo se lo dio a Dios. Y eso es gracia y misericordia de Dios. Así es. Este pasaje nos da realmente, es un ejemplo para que nosotros no caigamos, como tú has dicho, en esa actitud, en ese pecado de queja, de murmuración y que no nos damos de cuenta ingratitud. Que es contra Dios. Estamos inconformes con lo que Él nos ha dado. ¿Qué otro pasaje tú tienes, Angeliquín? Vemos ahí ya claramente la misericordia de Dios ante un pueblo ingrato y que el Señor no le pagó conforme a su pecado. Sí. El segundo caso es el rey David. En el tiempo que los hombres estaban en la guerra, David se queda en Jerusalén y al caer la tarde sube al terrado y ve a una mujer hermosa que se bañaba. La manda a buscar y como rey duerme con ella. El problema se hizo mayor cuando ella le dice que está embarazada y que ella era casada con Urías y Urías estaba en el frente. David manda a buscar a Urías para que fuera a su casa y estuviera con su mujer y que el hijo le fuera de él. Pero realmente Urías era un hombre noble y dijo: no puedo porque mis hombres están en la guerra. Entonces él idea otro plan y dice, llama a uno de sus generales y le dice: mira, ponga a este Urías en el frente de la guerra y cuando haya un problema déjalos
déjalo solo para que realmente él muera. Y así mismo lo hizo él y le manda a Joab y le dice que ya su asunto está resuelto. Y él le dice, no tengas pesar con eso, está bien, no hay problema. Acaba el luto de la mujer y él viene y se queda con la mujer, todo estaba bien, ¿verdad? Sí. Pero dice la palabra que David hizo eso, pero Dios no estuvo conforme. Dice, fue desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, ahí comienza la misericordia de Dios, porque este hombre acaba de matar prácticamente a Uría, un hombre noble, se hace muchísimas cosas que ustedes conocen en la palabra, pero Dios lo perdonó. Sí. Y cuando él ve realmente su pecado, escribe el Salmo 51:10, donde él reconoce delante de Dios qué es lo que él quiere de nosotros también. Y así como él perdonó a este hombre, al rey David, también nos perdona a nosotros cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y es justamente lo que el Señor ha hecho con nosotras, Angeliquín, con los que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Él nos ha perdonado. Nosotros éramos merecedores de muerte. Así mismo. ¿Verdad? Como el rey David por ese pecado, y sin embargo, el Señor nos libró de esa muerte eterna. Angeliquín, hablaste de 4 ejemplos que tú tenías. ¿Cuál es ese tercero? El tercero. Que muestra la misericordia del Señor. El tercer ejemplo que muestra la misericordia de Dios así es con Pablo. Sí. Él fue el responsable de cuántas muertes y de cuántas situaciones ustedes conocen, pero en el camino a Damasco se encuentra con Jesús y inmediatamente se queda ciego por fuera, pero dentro él reconoce a Jesús como Dios. Dios tuvo misericordia de Saulo, se llamaba así Saulo, y él lo usó como nadie. Mira, Pablo dice en Romanos 1:1, siervo, esclavo de Jesucristo. Ese hombre se dio completamente y experimentó la misericordia de Dios completamente, pero eso no lo hizo que él no tuviera situaciones. Dice él en 2 Corintios 12:8, algo que él sufrió azote, cárcel, peligro de muerte, apedreado, naufragio, en camino, en peligro, con falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelo. Inclusive él tuvo un aguijón. Tremendo. Pero lo más hermoso que aunque Dios le dijo no, que no le iba a quitar, no lo vemos a él quejándose, Ruth. No lo vemos, sino que él decía algo muy hermoso que siempre me ha tocado. Por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, para que repose sobre mí su fortaleza. Pablo escribió 13 cartas. ¡Qué misericordia de Dios! Todo el Nuevo Testamento. Eso fue, él alcanzó misericordia por sus muchos pecados, sí, pero así mismo él se arrepintió y fue instrumento de misericordia para muchas personas, inclusive en mi vida. Fui convertida en la prédica de su conversión. Y así miles y miles de personas a lo largo de la historia, al leer su historia, se han llegado, han sido tocados por la vida de Saulo. Como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso pasó con Pablo. Que así sea con cada una de nosotros, porque el Señor nos ha llamado justamente a ser un instrumento. Así después de habernos sacado de la vida de muerte y de pecado, nos ha traído justamente para que anunciemos, ¿verdad?, las maravillas del Señor, como Pablo empezó a hacerlo también. Y entonces, ¿cuál es ese otro ejemplo de misericordia? Ese rápidamente, la mujer adúltera. Cuando la encontraron en pleno adulterio, se la llevaron al Señor, se suponía que la apedreaban. Sin embargo, él comienza a escribir en la arena y todo el mundo comienza a alejarse. Tuvo misericordia de ella. Entonces, los demás en su culpabilidad se marcharon. Y a la mujer le dice él, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Y ella dice, no, dijo ella, pues yo tampoco te condeno, vete en paz. Ay, que la misericordia de Dios se extendió sobre esa vida. Eso me toca mucho realmente. Él perdonó, porque Dios es muy misericordioso y teóricamente no hay ningún problema. Todo el mundo lo cree, inclusive compartimos versos como Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les van a obrar para bien. Pero, y también decimos que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito y es bueno y todo eso. El problema se hace difícil cuando estamos experimentando el mal cara a cara y sus implicaciones. En ese momento nosotros tenemos que ver no solamente la situación que estamos pasando, sino mirar allá, un poco más allá.
Entonces yo quiero que tú veamos 3 ejemplos rápidamente. Uh-huh. El primero es la reina Esther. Uh-huh. Esther estaba huérfana de ambos padres, criada por su tío Mardoqueo. Fue puesta de reina sin saber cómo, en una situación... Por la gracia y por la misericordia gracia de Dios, porque sí. Basti hizo algo que no le agradó al rey. Sí, la esposa del rey. La esposa del rey. Entonces ella de repente se encuentra con que Amán ha hecho algo y para dañar a los judíos y ha hecho que el rey haga un edicto. Entonces le dice a su tío que el pueblo judío iba a perecer, y le dice que interceda con él. Pero había una ley que si ella entraba a la presencia del rey sin él llamarla, ella moría. Entonces ella duda. Sin embargo, Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para este momento tú has sido escogida? Mardoqueo no reconoció su posición poderosa, ella era la reina, no, sino que vio y la hizo pensar que Dios tenía un plan con ella y que quizás todo lo que ella había pasado en su vida todas esas circunstancias del pasado eran planeadas por Dios para llegar a este momento. Nosotros no sabemos la muerte de los padres de ella, nosotros no sabemos los sufrimientos que Esther pasó, nosotros no sabemos todo lo que realmente pasó con ella, con su vida, pero sí sabemos por la palabra de Dios que su intervención salvó las vidas de miles de judíos en esa noche, y su ejemplo está en las Sagradas Escrituras, y millones de seres humanos han sido tocados, cambiados, fortalecidos por esa decisión que ella dijo, si perezca, que perezca. Esa decisión. O sea que nosotros podemos ver cómo la gracia y la misericordia del Señor fue manifestada a través de esa vida de Esther para que muchos otros fueran librados de la muerte. ¿Verdad? Igualmente con nosotros. Efectivamente. Él nos va cambiando, Él nos va llevando, pero Él tiene un propósito con nosotros. Pero si vemos nada más el momento que estamos pasando en la aflicción, ahí realmente estamos perdiendo la visión. Que nosotros podamos anhelar en todo momento, en todas circunstancias, ser usadas para que la misericordia del Señor se muestre también a través de nuestras vidas. Porque Él tiene un plan con nosotras, que Esther no lo sabía en ese momento, como nosotros muchas veces no lo sabemos. Nunca lo sabemos. Nosotros vemos solamente el momento, la aflicción, como en el caso de Job. Sí. En medio de su sufrimiento y pérdida, él no sabía que su historia sería incorporada en la Sagrada Escritura. Tú hablas de sufrimiento y de una vez te dicen Job. La historia de mayor sufrimiento en la palabra. Él no sabía que su vida iba a ser usada para enseñar a generaciones tras generaciones. ¿Cuántos años hace la vida de Job sobre el sufrimiento? Él no lo sabía. Pero cuando le preguntó a Dios sobre su dolor, en Job 38:4, lo que Dios le dijo fue, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Y dónde tú estabas cuando yo le puse un paro al mar? O sea, él le dijo, él tuvo que quedarse callado. Sí. Dios no le contestó. Ante la grandeza y el poder de Dios. Él dijo, yo soy Dios. Déjame hacer las cosas como yo creo. Entonces, no podemos responder a las preguntas y al dolor. No podemos. Nosotros no podemos decir, Dios va a hacer esto por esto. No podemos entender el sufrimiento ni la muerte y ni los propósitos de Dios, pero sí es necesario conocer esta verdad, Ruth, que el centro de esta conversación, Dios es bueno. Tenemos que enfocarnos en medio de la adversidad en la bondad de Dios. Tenemos que saber que Él tiene un plan más allá de lo que yo pueda conocer en esta vida. A lo mejor no lo conozco en esta vida, de este lado del sol, pero Él dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Nosotros no podemos saber por cómo es que Dios hace las cosas. Pero sí sabemos que si confiamos que Dios es bueno y que Él tiene un plan, en medio de la aflicción, en medio de la situación, habrá paz en nuestra vida. Y el tercer caso, Ruth, es sin lugar a dudas Jesús. Sí, Jesús, su muerte fue el evento más injusto de la historia de la humanidad. Jesús se pasó todo el tiempo haciendo el bien. Y fue crucificado injustamente. Fue humillado, fue crucificado como un ladrón, con 2 ladrones. Sí. Las personas cercanas que estaban a él, sus discípulos, se escondieron y se fueron. Las esperanzas de muchos que creían que él era el Mesías fueron enterradas con su muerte. Su madre, vio a su madre ahí al pie de la cruz sufriendo todo ese calvario que él pasó, pero a los 3 días resucitó. Cuando fue el tiempo de Dios, cuando Dios considera que ya pasó su propósito con esa prueba, con esa situación,
la quita, Ruth. Cuando fue el tiempo de Dios para Jesús, lo inimaginable pasó. Nunca había pasado una resurrección así, pero la tumba quedó vacía, quedó vacía. Jesucristo había resucitado y con ese acto glorioso, todos sus seguidores se dieron cuenta que la más cruel de las muertes había resultado en la más grande victoria. Aleluya. Dios hizo que todas las cosas trabajaran para bien y el resultado de la maldad más profunda que el mundo ha conocido, crucificar al mismo Dios, jamás fuera transformada en el camino que Dios había usado, morir Él mismo, hacerse hombre, encarnarse en María la Virgen para traer y morir por nuestros pecados, para traer al hombre el perdón de sus pecados y la entrada al reino, porque no somos salvos por las cosas buenas que uno pueda haber hecho, somos salvos por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio que en el momento fue terrible, que ni siquiera sus discípulos lo sabían, que él iba a resucitar. En ese momento se le perdió la mirada, no entendían eso, como nosotros muchas veces no entendemos por qué viene esa situación y cómo Dios nos cambia. Después tú puedes ver en tu vida, Ruth, un cambio, más amor por los demás, puedes ver más disposición, tantas cosas que Dios va haciendo con los tratos a nuestra vida. Dios transforma el mal en bien. No podemos quedarnos mirando solamente ahí el evento malo, lo que me está pasando. No. Tenemos que la creer. Obra de misericordia del Señor, de Dios. aunque no lo tenemos que creer que Dios usará todas esas circunstancias para bien, aunque no lo entendamos, Ruth, de este lado del sol. Cuando así pensamos, cuando pensamos en la bondad de Dios, en su carácter, en que Él es santo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, ahí estaremos más dispuestos a esperar, estaremos más dispuestos a confiar en ese Dios misericordioso y aceptar su voluntad, que como dice la palabra, que es buena y es perfecta. Agradable y es perfecta. Que podamos todas reposar en esa misericordia de Dios, en que Él siempre, cuando hay un corazón que se arrepiente, Él nos perdona. Amén. Que el Señor la bendiga a mis hermanas y a ti también. Angelique, no podemos despedirnos sin hacer esta oración claro final. Que no, por favor, sí, vamos a hacerlo. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas como ese Dios de gracia y abundante de misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Nosotros le hemos podido ver en nuestras vidas y la vemos en cada uno de los ejemplos que trae la palabra, Señor, donde tú te muestras con un propósito, siempre a favor de tus hijos y en misericordia por la humanidad. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu misericordia cada día en medio de las aflicciones, de las situaciones difíciles, sabiendo que tú estás obrando para bien en cada una de nuestras vidas, que tu misericordia no acaba, Señor, no termina, Señor, y que tu plan está siendo hecho en cada una de nosotras. Renueva las fuerzas de cada una de las hermanas y amigas que nos están escuchando, para que puedan confiar cada vez más, Señor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Que se deleiten en ti y en tu voluntad, Señor, que es agradable, buena y perfecta. Gracias, Dios, por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas y amigas, muchas bendiciones, que ustedes puedan repasar cada una de estas historias de misericordia que hemos visto aquí hoy en el programa y que pueda compararla incluso con la historia que el Señor está construyendo en cada una de las vidas de ustedes, que también es una historia de misericordia. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI.
Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga.